Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a esta hora de la mañana para conversar sobre un tema que parece operativo, pero que sin lugar a dudas también impacta el tema legal, financiero y sobre todo humano. Muy importante para todas las empresas en Colombia, la dotación laboral. Yo soy Diana Córdoba, gerente comercial de Ploxy para Colombia, y hoy tengo el gusto de conversar con alguien a quien admiro mucho por su claridad y experiencia en derecho laboral. Lina Ospina, abogada especialista en derecho laboral. Antes de iniciar este conversatorio, que más adelante vamos a empezar con esas preguntas claves con Lina, quiero compartir un contexto general sobre el impacto generado por el incremento salarial, que para todos ahorita lo estamos viviendo, fue impactante del 23.7% que fue decretado por el gobierno colombiano para el 2026. Este ajuste llevó a que el salario mínimo pasara de 1.623.000 a 2 millones de pesos para el 2026, incluyendo el auxilio de transporte. Este aumento representó un incremento significativo en el costo total por empleado, ya que en términos generales, un trabajador que gana el salario mínimo puede costar entre el 50 y el 55% más debido a las cargas prestacionales y parafiscales. En esta tabla vemos el costo por empleado del salario mínimo actual, que en este momento es de 2.863.000, ese es el costo mensual total para el empleador. Ahora bien, al analizar este impacto en la pirámide salarial, observamos varios efectos importantes. Primero, el número de personas con derecho legal a dotación aumentó automáticamente. La banda salarial se aplana, ubicando a más colaboradores dentro del rango de 1 a 2 salarios mínimos. En este momento, estamos acompañando a muchas empresas, pero particularmente hay un segmento de mercado donde, por ejemplo, pasó de 70 personas que el año pasado tenían derecho a dotación de ley a 1.000 personas en el 2026 que por este efecto pasaron a tener dotación de ley. Y así como esta empresa, hay muchas en Colombia. Esto influye no solo en el costo, sino también en la competitividad salarial interna. Este panorama claramente nos invita a reflexionar sobre qué tan competitivos estamos siendo en el mercado para atraer y retener el talento, un reto importante para todos. Aunque la ley no establece un monto específico en dotación, un análisis que ha hecho Ploxy muy juiciosamente muestra cifras de referencia del ticket promedio entregado por segmentos de mercado. Estos son algunos de los que tenemos en nuestro estudio. Por ejemplo, en transporte y alimentación, el ticket promedio son 383.000 pesos. En comercio al por mayor es de 411.000. Información y comunicaciones de 458. Explotación de minas y canteras de 499.000. Y obviamente, como les decía, hay varios segmentos de nuestro análisis. Si alguno de ustedes está interesado, podemos compartirles este estudio. Solo deben agendar una asesoría con nosotros a través del código QR y les estamos dejando un link en el chat de este webinar. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Lina. Lina, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad es un placer para nosotros que estés en este momento, en este webinar, compartiendo tu experiencia. Hola Diana, muchísimas gracias por tus palabras tan generosas. El gusto es para mí. La verdad, muy contenta de que me hayan invitado y que pues hayan abierto este espacio que es tan importante para que todas las empresas y a todos quienes apoyan pues el área de gestión humana y demás, pues estemos muy empapados en estos asuntos tan importantes. Totalmente, Lina. Y además este año, ¿no? Que tuvo un impacto importante. Estamos llenos Además, de... sí, de acuerdo, retos importantes para todos en la industria. Bueno, y en términos generales para todos los empresarios. En el contexto actual, con este incremento del salario mínimo, lo que vimos hace un momento, el crecimiento en la base de beneficiarios, se vuelve aún más relevante entender muy bien qué es lo que está pasando y qué puede pasar, ¿no? Hoy vamos a resolver esas dudas que son concretas, pero que son supremamente importantes, lo que exige la ley, a quién aplica, cómo se puede entregar, los errores, que eso me parece súper clave, Lina, los errores frecuentes, porque tenemos, y los riesgos asociados a ellos, ¿no? Entonces, quisiéramos entender, Lina, desde tu experiencia, qué es la dotación laboral y qué exige hoy la legislación colombiana.
Sí, claro, pues te cuento entonces, Diana. Súper importante que obviamente nosotros pues sepamos específicamente qué es lo que la norma nos define como dotación, ¿no? Entonces, digamos, el sustantivo del trabajo pues es bastante amplio, o más bien bastante claro, perdón, amplio no lo es, en especificar absolutamente toda la regulación existente alrededor de la dotación. Entonces, ahí como están viendo dentro de mi pantalla, el artículo 230 del Código Sustantivo del Proceso refiere el suministro de calzado y vestido de labor como una obligación que tiene que cumplir el empleador, pues con su trabajador y con el trabajador que tiene a cargo, ¿no? Entonces, específicamente la dotación es una prestación social que es reconocida del trabajador al trabajador, perdón, y que pues deberá suministrarse cada 4 meses un par de zapatos y un vestido de labor para todos los trabajadores que cumplan con dos requisitos muy específicos. Primero, que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que de igual manera lleven al servicio de la compañía pues más de 3 meses sí, vinculados a la empresa. Muy bien, o sea que esto, Lina, claramente no es un beneficio, sino es una obligación que tienen todas las empresas en Colombia para este segmento de personas que acabas de mencionar. ¿Quiénes entonces deben recibir esta dotación y cómo determinar ese beneficio? Ya nos dices que es entre 1 y 2 salarios mínimos, pero ¿cómo hacen las empresas para determinar este beneficio? Sí, pues Diana, en efecto, como tú misma lo refieres y como ya en medio lo contesté en la respuesta anterior, pues lo que te decía, los artículos, digamos, del 230 al 235 se establece muy específico y de forma muy concreta y clara quiénes, pues, mejor dicho, quiénes deben recibir este tipo de beneficio de dotación. En efecto, lo que te decía, pues hasta que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que como ya tú lo anticipaste, pues está algo más de 3.500.000 pesos, que lleven más de 3 meses de servicio continuo a la compañía y pues obviamente, digamos las cosas más obvias, pero que sin embargo, pues a nosotros nos preguntan mucho este tipo de preguntas como, venga, pero si mi trabajador pues está en un contrato a término fijo, inferior a un año, no sé, de 7 meses, pues yo realmente tengo que darle dotación. Entonces, en efecto, pues si la persona está vinculada para las fechas en las que la norma me exige que yo tengo que entregar dotación, pues claramente todos los trabajadores que cumplan con esos dos requisitos, pues perciben la dotación. También, por ejemplo, recibimos una vez una consulta respecto a si acaba de pasar el periodo de prueba. En efecto, nuevamente, si se cumple, digamos, dentro de las fechas que están legalmente establecidas, que yo tengo, pues los trabajadores que cumplen esos requisitos, obligatoriamente tengo que entregarles la dotación. De igual manera, tenemos también que tener en cuenta, Diana, que la misma norma, el artículo 232 del Código Sustantivo del Trabajo, establece cuáles son las fechas específicas en las que yo tengo que entregar la dotación a mis trabajadores y estas son el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre. Perdón, aquí que les tengo también la diapositiva correspondiente. Entonces, en efecto, pues tal cual como ya lo referí, si dentro de esos tiempos, pues mis trabajadores devengan más de 2 salarios mínimos y llevan más de 3 meses vinculados, pues perciben su dotación normalmente. Muy importante estas fechas, Lina, porque creo que ese es uno de los primeros aspectos legales, ¿no? Pues estas fechas que establece la ley. Mira que hay una pregunta que nos hacen con frecuencia, Lina, y es, ¿cómo entregamos esta dotación? ¿Qué mecanismos existen para poder entregar esta dotación de ley y cumplir obviamente lo que establece la norma? Sí, Diana, pues aquí, digamos, adelantándome un poquito, porque obviamente vamos a ahondar en el tema pues, de la compensación en dinero y demás más adelantico, pero en efecto, la norma pues no es tan clara o no nos refiere de qué forma yo tengo que entregarle esto a mis trabajadores. Sin embargo, sí es muy clara respecto a que nunca, nunca puede ser compensada en dinero. Entonces, lo que en efecto es viable jurídicamente es que yo reconozca la dotación a mis trabajadores a través de un bono para que en efecto pues el trabajador pueda reclamarla, ya sea en algún establecimiento, almacén o lo que sea. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia podemos hacer entrega digamos, de un bono que se pueda redimir en dinero o del dinero como tal. Entonces, hay varias carteras ministeriales pues ya han, digamos, revisado el asunto y han especificado que como el legislador pues
si bien dio como las generalidades respecto a la obligación como tal de la dotación, pues no previó ese mecanismo idóneo y único respecto del cual pues se tenía que suministrar el calzado y vestido de labor, por lo que en efecto pues se ha autorizado y se ha permitido que se entreguen bonos, que Ploxi pues nos da una muy buena opción respecto a esta entrega, que en mi concepto pues creo que es una de las posibilidades más rápidas y fáciles para cumplir con las obligaciones. Y que pues en efecto, si ese bono le va a suministrar a mi trabajador el calzado pues su vestimenta, es completamente viable, es jurídicamente permitido, siempre y cuando pues se cumpla con esa finalidad. Muy bien, tú has tocado algo importante dentro de lo que nos dices ahorita y es como el Ministerio de Trabajo, que es uno dice, ¿qué hago como empresa para que efectivamente vaya alineado a lo que establece la ley? ¿Qué debo entonces yo como evidenciar en caso de alguna auditoría o así no sea una auditoría? Que yo como empresa quede tranquilo porque si voy a hacer el checklist, esté todo bajo control. Sí, en efecto, lo más importante, Diana, yo creo que es que nosotros siempre tengamos nuestros soportes listos, es decir, que no sea que yo simplemente diga, "Ay, ya le entregué el bono o ya le entregué la dotación, listo, me liberé de todas las obligaciones", no, sino que si, por ejemplo, yo entregué el bono, yo le remita a mi trabajador o pues tenga mi evidencia de que yo en efecto le hice entrega al trabajador de este bono para que pues él fuera y adquiriera su dotación en el almacén o establecimiento, lo que sea. Entonces, súper importante que nosotros tengamos nuestros documentos al día, pues que esa corresponde la evidencia de entrega correspondiente, que cumpla, por ejemplo, con las fechas. Nos ha pasado mucho que los empleadores dicen, ay, no, mire, ¿sabe qué? Yo voy a hacer un acta de entrega. Hoy, abril, digo, voy a entregar la dotación de todo el año porque para mí logísticamente es muy difícil. Entonces, pues súper importante que si ya la norma nos especifica que tiene que existir una entrega en abril, yo tenga una evidencia de entrega, un acta que diga que yo en abril entregué mi dotación a los trabajadores, pues que cumplían con los requisitos correctos. De igual manera, sí, pues tener, mejor dicho, lista toda la trazabilidad, pues no vaya a ser que el ministerio pues requiera posteriormente pues todo este tipo de comprobantes. Ok, Lina, gracias. Y, o sea, ahí lo importante es tener la trazabilidad y efectivamente tener, como decías, la evidencia de entrega, las fechas correctas, los beneficios correctos. Ahora bien, no sé si con respecto al impacto del salario mínimo, Lina, ¿qué adicional a lo que ya hemos hablado nos puedes comentar? Incluso, me imagino que también has tenido muchas preguntas, llamadas y demás de empresas con respecto a esto. Cuéntanos un poco acerca del impacto del salario mínimo. Sí, Diana, es que el aumento del 23% pues realmente generó un impacto directo pues, con la dotación y es que en efecto existe una ampliación automática de todas las personas que ahora pues son beneficiarios de la entrega de dotación. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente, como te lo decía, al subir el salario mínimo, pues ya tengo muchos más trabajadores que están dentro del rango de los hasta dos salarios mínimos, que como te decía anteriormente, es algo más de 3.500.000 pesos. Y obviamente pues hay muchos más empleados que antes superaban pues ese límite, ahora adquieren el derecho. Entonces, ¿qué implica esto para los empresarios? Que se incrementa todo ese universo de trabajadores a los que hay que entregarles de forma obligatoria la dotación y pues naturalmente, Diana, se aumentan los costos por el aumento de número de trabajadores en la empresa, pues que a los que hay que entregarle o cumplir la obligación. Por lo que en efecto, pues hay un consecuencial incremento del costo anual de dotación por trabajador y pues nuestra recomendación siempre es anticiparse, perdón, respecto a la actualización del centro de trabajadores que son beneficiarios, es decir, que esté todo en mi radar, que yo conozca muy específicamente quiénes son los trabajadores que a los que les tengo que entregar la dotación, que exista una planeación pues anticipada por parte del empresario y que yo tenga mis cronogramas bastante claros dentro de mi compañía. O sea que los retos dentro de lo que decimos, nuestra conversación, pues son importantes, ¿no? Porque incrementa una logística bastante álgida, procesos, pues que finalmente si debemos generar la trazabilidad, eso es un incremento en horas incluso de trabajo para este segmento de personas que administran la dotación en las empresas. Y en esa misma línea, Lina, cuéntanos un poco de cuáles son los errores más frecuentes que cometen las empresas. Sí, bueno, medio ya lo he anticipado un poco en las anteriores,
perdón, ahí me salté de diapositiva, en las anteriores respuestas, pues el error yo creo que más común es entregar dinero. O sea, como ya lo vamos a hablar un poquito más a profundidad, jamás podemos entregarle dinero a cambio de dotación o el equivalente, pues, a un trabajador para que él vaya y compre su dotación y al final yo no supe si con eso completó, mejor dicho, lo del transporte o lo que sea. Pues ya al final no supe si en efecto la destinación pues fue correcta por parte de mi trabajador a quien le entregué el dinero. Entonces ese es el error, yo creo que más común. También hemos visto, Diana, que lo que ya te conté, una sola entrega anual. Entonces no, para mí logísticamente es muy difícil. Yo estar, no sé, viajando a todos los territorios donde tengo oficinas para entregarle a todos mis trabajadores el calzado y el vestido. Entonces, voy a hacer una sola entrega y mire a ver cómo la distribuyen todo el año. No, un error súper común. Así yo crea que estoy cumpliendo como empresa, así yo crea que eso hace, no sé, nos está facilitando la vida a mi trabajador y a mí. No, en efecto, si la entregué anticipada o la entregué tarde, pues puede llegar a ser un incumplimiento. También, y como ya lo habíamos hablado, las empresas que muy juiciosos entregan su dotación en los tiempos que son, a los trabajadores que son, pero no tienen evidencias. Entonces, el día de mañana, ¿yo cómo pruebo que realmente sí fui muy juicioso y entregué mi dotación de forma correcta? También nos ha pasado mucho, Diana, y hemos visto que como, pues ahorita, por ejemplo, está creciendo las personas que deben recibir la dotación, pues los trabajadores a veces pueden omitir por errores de inventario y lo que sea, pues excluir beneficiarios o trabajadores beneficiarios dentro de la entrega de la dotación. También nos ha pasado mucho, Diana, que se confunde el uniforme con la dotación o con los elementos de protección personal. Son conceptos distintos. El uniforme, en efecto, sí podría suplir la dotación, pues siempre y cuando se cumpla con los requerimientos de los que ya hablamos inicialmente. Pero, pues, por ejemplo, los elementos de protección personal son cosas completamente distintas. Entonces, Excelente. también lo hemos visto como uno de los errores. O sea, definitivamente aquí hay un tema importante y es, como lo dices, grande, dotación en dinero, no estaríamos cumpliendo con lo que la ley establece. Debemos generar trazabilidad, como tú lo dices, y efectivamente el dinero no sería una opción. Y acá he leído así como a grandes rasgos las preguntas que van saliendo algunas. Nos preguntan, Lina, sobre algo importante y es cuál es como el estándar en dinero que le deben dar a la persona. No sé si Eso hay algo sobre eso, sobre tu conocimiento de experiencia, cuál debería ser o qué deberían tener en cuenta las empresas para poder implementar un valor. Es que eso es muy variado y también depende mucho de la actividad y del trabajador. Es decir, si yo, por ejemplo, soy una empresa petrolera y yo tengo que entregarle a mis trabajadores, no sé, em, o sea, sí, voy a decir la palabra uniforme, pero sí, un vestido específico que tiene que cumplir con los estándares o lo que sea, pues al final ese valor va a diferir mucho a, por ejemplo, si yo tengo una secretaria que ella simplemente pues requiere lo que usa para pues prestar sus servicios dentro de la compañía. Entonces realmente pues es difícil tasar y darle y de especificar un valor en este momento. Sin embargo, por eso es que, digamos, a mí y bajo mi concepto, pues es bueno usar las herramientas que, por ejemplo, Ploxi nos está entregando, que ustedes primero, pues ya tienen una tasación ahí un poco específica respecto a lo que un trabajador podría necesitar o para suplir ese beneficio. Y con el bono, realmente, pues sí considero que se solucionan bastante los problemas de logística y demás. Perfecto, entonces, sí, me parece algo y voy a recalcarlo, lo que hablábamos al inicio con este estudio que tiene Ploxi sobre el promedio en la industria del ticket promedio por dotación le puede servir mucho a las empresas. Ahí pues nuevamente reiteramos que estamos totalmente dispuestos a acompañarlos y entregarles esta información por segmento de mercado, porque está por segmento de mercado, con un ticket promedio que es el que utilizan en este momento las empresas a nivel nacional. Nuevamente les reitero, si quieren alguna asesoría, pueden a través de nuestro código QR agendar una cita o a través del link que está en el chat. Lina, ¿qué otras cosas para ti, no sé, ya en términos de multas, sanciones, algo que debamos tener en cuenta para no cometer errores, especialmente este año que tenemos un reto importante por el incremento de costos?
Sí, por supuesto. En efecto, ¿qué se podría enfrentar una empresa? Ante una eventual inspección del Ministerio de Trabajo podrían existir multas si no tenemos los comprobantes, las actas, o si simplemente no cumplimos con la entrega de dotación, pues nos enfrentamos a las multas por parte del Ministerio de Trabajo. De igual manera, los trabajadores, pues, pueden presentar las reclamaciones judiciales que ellos consideren pertinente. Adicional a eso, Diana, importante también precisar que todos los contratos de trabajo, si existe un incumplimiento por cualquiera de las partes, pues puede existir una reclamación y una terminación motivada por parte del trabajador. Si pues él evidencia que es beneficiario de la dotación y no se le ha entregado, entonces el trabajador el día de mañana podría presentarme a mí una renuncia motivada en la que me dice que yo en efecto nunca le entregué su dotación o en X meses omití esa obligación. Entonces ahí podríamos tener también un riesgo legal y pues eventualmente un pago de una indemnización. De igual manera, también pues si el juez divisa que en efecto pues yo no cumplí con esa obligación posterior a que el trabajador inició un proceso judicial en contra de la compañía, pues en efecto podría existir una condena por parte de ese juez y pues también lo que viene, el impacto reputacional que puede devengar o que puede existir dentro de la compañía respecto a que pues nadie quiere ser una empresa que incumple con sus obligaciones laborales en el sector, claramente. Entonces, sí, súper importante que pues estemos muy al tanto de todo cómo funciona y de las obligaciones que como empleadores tenemos a cargo. Lina, y en esas obligaciones con las reformas que hemos tenido de los aprendices SENA, en fin, ¿qué adicional deberíamos tener en cuenta? Por ejemplo, esto de los aprendices SENA, en Tal temas de cual. dotación, que también nos preguntan mucho, Lina. Sí, tal cual. Nosotros tenemos que tener en el radar absolutamente, y creo que volvemos un poquito a lo que habíamos hablado. Nosotros tenemos que dentro de nuestra planeación anual o cuatrimestral o como se haga dentro de las compañías, tener muy claro cuál es el censo de trabajadores que devengan este tipo de obligaciones. De manera que si en efecto evidenciamos que hay trabajadores a los que no les estamos cumpliendo, pues nosotros tenemos que tener, digamos, toda la logística y absolutamente todo el censo actualizado respecto de los trabajadores que devengan estas obligaciones. Entonces, con el tema de la reforma, pues claramente a los aprendices y demás, pues tenemos que, por ejemplo, también nos llegaba la consulta de los trabajadores temporales. En efecto, también tenemos que entregar las correspondientes dotaciones si cumplen los requisitos iniciales que dijimos del artículo 230, que es hasta 3 salarios mínimos y pues si lleva más de 3 servicios, de 3 meses de servicio a la compañía. Ok. O sea, y para los contratistas, No, en efecto no. Si quieren, me devuelvo la diapositiva aquí para contarles que estamos hablando de las obligaciones que devienen entre un empleador y su trabajador. De manera que, como con los contratistas, pues es una relación civil en la que en efecto pues no existe una subordinación, un contrato de trabajo bueno, todos los elementos del artículo 23 pues no existe una obligación por parte de la empresa con los contratistas para entregar o sí, suministrar una dotación. Los contratistas sí quedan por fuera de esta, gracias, Lina. de este suministro de esta obligación, porque pues Sí, es no que tiene contrato. preguntan mucho, ¿no? A veces nos confundimos si estoy obligado o no estoy obligado. O sea que en resumen son las personas que tienen una dependencia con la empresa y de entre esos, como tú decías, están los aprendices SENA, ¿no? Y las personas que tengan un contrato laboral con la compañía. No sé si tengas algún otro, Lina, que eso nos lo preguntan constantemente. No, en general, todas las personas que sean trabajadores de la compañía y que cumplan con los requisitos que ya hemos enunciado, a esas personas yo realmente pues tengo la obligación legal de suministrar su dotación en las fechas estipuladas. Ok. Y mira que también preguntan, ya lo hemos venido hablando, pero reiteradamente preguntan cuál es el valor. Entonces, el valor, lo que tú nos dices, no está establecido, pero pues nos sirve mucho, reitero, el estudio que nosotros tenemos como ticket promedio para poder establecer cuál debería ser el valor y lo que tú nos decías, ¿no? También de cuál es el tipo de labor que realiza la persona para poder entender finalmente cuál debe ser ese ticket promedio que le entrego, ya sea por una prenda o ya sea por un
un mecanismo como el nuestro, que es a través de una tarjeta. ¿Alguna Correcto. otra recomendación, Lina, que tengas para nuestro público? Sí, pues también, por ejemplo, nos pasa mucho, Diana, que el trabajador me hizo una reclamación, es decir, finalizó el contrato de trabajo y el trabajador se dio cuenta que nunca le pagaron su dotación y entonces me hace una reclamación previo a que firmemos la liquidación y bueno, previo a que se cierre todo el proceso de finalización de contrato. Y muchas veces también pasa dentro de los errores más comunes que el empleador, en el afán digamos, subsanar cualquier obligación que haya quedado pendiente, dice, no, entonces yo le voy a incluir ese rubro de dotación en un ítem de la liquidación y listo, ya con eso quedamos saldados. Eso también es un error muy común porque nuevamente nos remitimos a lo que dice la norma y que incluso les voy a poner la diapositiva correspondiente y es que no podemos entregar, no se puede compensar en dinero, no se puede entregar en dinero el valor correspondiente que yo creo en la dotación al momento de liquidar el contrato, de finalizar el contrato porque en efecto, pues seguimos incumpliendo, es decir, estoy pagando de más y no estoy haciendo, o sea, estoy, mejor dicho, subsanando un error mal y voy a terminar pagando doble si eventualmente el día de mañana, pues el trabajador igualmente inicia un proceso ordinario laboral en contra de la compañía. Entonces, ahí lo más importante es tener una asesoría en la que realmente pues se prevean todos los mecanismos, porque la norma pues sí habla de una indemnización si a un trabajador pues no se le paga la dotación. Sin embargo, esa indemnización eventualmente pues solo la puede tasar un juez. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos muy en cuenta que el que paga mal, paga doble. Entonces, Ok. para esos casos sí es importante que estemos asesorados, que contemos con una asesoría para evitar nosotros primero pues digamos, por ejemplo, en la liquidación, reconocer que en efecto nunca pagamos una dotación y adicional incluir un rubro que el día de mañana pues no nos va a liberar ni eximir del incumplimiento además. Perfecto. O sea, sí es muy importante tener como esa asesoría, Lina, para garantizar que efectivamente estamos cumpliendo sin tener ninguna situación adicional a nivel legal, ¿no? Correcto. Lina, de verdad que creo que ha sido muy claro todo lo que nos has brindado en estos momentos con tu experiencia. Sin lugar a dudas, es importante tener esa claridad para no cometer ninguna equivocación y más en este momento de retos tan importantes. Vamos a pasar como al tema de preguntas, Lina, que hay bastantes en este momento y creo que, espérenme un segundo, acá nos están preguntando, ¿se pueden entregar las tres dotaciones en una sola vez? Súper válida la pregunta y en efecto no lo recomiendo. Yo sé que muchas veces las empresas quieren hacer eso para anticiparse, para, digamos, evitarse problemas logísticos, para adelantar, gestionar pues más rápido todas las entregas de la dotación. Sin embargo, yo personalmente no lo recomiendo porque la norma es muy clara y voy a incluso a devolverme a esa diapositiva, perdón. Ahí creo que dejé de compartir pantalla. Sí, creo que Vuélvela a deja. compartir, Lina, por favor. Ahí ya me Gracias. confirma. Sí, sí, ahí ya la estás compartiendo. Ok, entonces, la norma es muy clara respecto a las fechas. Entonces, nótese cómo hablamos incluso 30 de abril, 31 de agosto, 20 de diciembre. Yo no la recomiendo porque por algo el legislador estableció que esas eran las fechas en las que se tenía que entregar la dotación. Entonces, realmente, si, digamos, mis actas no están tan claras, si yo, por ejemplo, dentro de las actas de entrega dejé que iba a entregar una sola dotación para el año, o bueno, múltiples posibilidades que pueden existir en esas entregas, pues realmente el día de mañana va a seguir existiendo un incumplimiento. Si llegó el 30 de abril o el 31 de agosto y yo no entregué la dotación porque ya la entregué anteriormente, pues realmente para la fecha estás incumpliendo. Entonces, realmente sí considero, y ya es obviamente pues una opinión que tengo al respecto, la oportunidad legal es, yo preferiría pues respetar y cumplir con la oportunidad legal que nos establece la norma y Claro, y entregar. tienes toda la razón porque pues finalmente por eso establece las fechas, ¿no? Como tú lo dices, las deja muy claras dentro de la norma. Correcto. Gracias por tu sugerencia y estamos en la misma línea contigo. Deberíamos cumplir pues estas fechas que están establecidas en la norma.
Hay otra pregunta, Lina, para personas que trabajan a través de teletrabajo, ¿aplica? En efecto, es una gran pregunta porque muchas veces pasa que, pues, yo qué voy a saber si ese señor trabaja en sudadera, si ese señor trabaja en bata, si me entiendes, pues hay muchas cosas que pueden pasar, pero sí, los únicos requisitos que nos establece la norma es si el trabajador lleva más de 3 meses al servicio de la compañía y si devenga hasta 2 salarios mínimos. Si esa persona cumple con eso, independientemente de donde trabaje, se le tiene que entregar la dotación. Perfecto, clarísimo, ¿no? Entonces, personas que tengan directamente relación con la empresa y que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos. Aplica para aprendiz escena, ya lo habíamos hablado, pero vuelven a preguntar y quisiera, Lina, que volvieras a responder, por favor, si aplica para aprendiz escena o practicantes. Aquí también incluyen practicantes. Me parece buena también esa pregunta. Sí, en efecto, es decir, súper importante la precisión. Para aprendiz escena, en efecto, aplica el tema de la dotación, es necesario entregarlo si lleva más de 3 meses de servicio a la compañía y demás. Y de igual manera, respecto a los practicantes, pues ahí hay que revisar la vinculación. Si tienen un contrato de trabajo con la compañía, pues en efecto, también hay que hacerles entrega de su dotación. Perfecto. Para las personas por días, ¿aplicaría contratos tipo 51? ¿Aplica la entrega de la dotación? Sí, también. Entonces, sí pasa que obviamente como, pues es una persona que solamente va una vez por semana, incluso hay personas que están contratadas 2 veces al mes, algo así, pero nuevamente nos remitimos a los requisitos de los que habla el artículo 230 y es que únicamente habla, primero, que exista un contrato de trabajo, que exista una relación laboral entre las partes que lleve más de 3 meses de servicio continuo a la compañía y que de igual manera pues, pues se cumpla con las fechas y demás y pues el ingreso, perdón, pues percibe dotación. Perfecto. También nos preguntan que para la entrega de la dotación se puede dar aparte los zapatos y aparte bonos. Sí, a mí me parece que es válido completamente. Si yo, por ejemplo, tengo un proveedor que me sirve mucho y ya tengo toda la logística específica para remitir, no sé, ya sea únicamente el vestido o únicamente el calzado, yo puedo hacer esa partición, digamos, y que el trabajador pues reciba físicamente, por ejemplo, los zapatos y que posteriormente reciba su bono de vestido y viceversa. No, no hay ningún problema. Ok, sí, ahí de pronto complementando algo que tú decías, lo importante es tener la trazabilidad y la norma dice que entregar ropa de labor entre prendas y zapatos, me imagino obviamente que teniendo la trazabilidad, pues eso ya de alguna manera nos da el soporte de cumplimiento, entonces no habría problema. De acuerdo a lo que nos dices, Lina, muchas gracias por la precisión. También nos dice acá, que también lo hemos venido hablando, Lina, qué monto se debe dar, cómo calculo el monto, qué valor debemos entregar en cada entrega y si existe algún criterio legal o técnico para poder determinar ese ticket promedio. Nada, como les decía, el legislador lo único que hizo fue determinar los requisitos, a quienes se tenía que entregarle la dotación, las fechas. ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Entonces, en efecto, como les explicaba en respuestas anteriores, pues el legislador no fue muy claro en la forma, en el monto. Realmente eso ya se mueve mucho a, por ejemplo, lo que pasa en el mercado. Entonces, yo no puedo esperar, por ejemplo, que mi trabajador, si yo le entrego, por ejemplo, un bono de 30.000 pesos, yo no puedo esperar que con eso cómo está, pues no sé, cómo se mueve el mercado el día de hoy, pues que él en efecto consiga un calzado y un vestido por ese valor. Entonces, realmente sí tiene que ser un valor en el que en efecto, pues yo pueda verificar que mi trabajador no solo compró su vestido, sino sus zapatos. Entonces, sí es importante que nosotros aterricemos un poco la idea del monto. Y para eso sí realmente me parece muy práctico los beneficios que nos sugiere Ploxy para, pues, con la entrega de los bonos, que ustedes ya tienen una tasación ahí un poco detallada de conformidad a cómo se está comportando hoy el mercado. Gracias, Lina.
También nos preguntan que para el personal de entrega variable, ¿aplica la dotación? Sí, en efecto. El personal de entrega variable, no sé, entiendo de pronto que es salario variable o algo así. Esa es una pregunta súper válida. Por ejemplo, nos ha pasado que si un trabajador, no sé, los 4 primeros meses del año devengaba un valor de ingresos y no sé, posteriormente lo ascendieron o percibió un ingreso mucho mayor que supera ya los 2 salarios mínimos, pues en efecto yo le entregué al trabajador en el momento en el que sí era la obligación, que era los 4 primeros meses, según el ejemplo, yo le entregué su dotación, pero ya posteriormente, pues no estoy en la obligación porque su salario aumentó, existió un ascenso o lo que sea, entonces pues ahí ya no existe la obligación por parte de la empresa de entregar una dotación a ese trabajador en específico. O sea, se podría Bien. eximir, por ejemplo, para el 31 de agosto. Y esa respuesta también ayuda mucho a entender por qué deberíamos cumplir las fechas, ¿no, Lina? Exacto, tal cual. Muchas veces puede pasar que tú le entregaste, no sé, la dotación anualizada al inicio del contrato y posterior a eso ya el trabajador perdió el derecho. Entonces, pues ahí ya asumiste cargos adicionales que Ah, posteriormente ya en agosto pues no te tocaba asumirlos. de acuerdo. Nos preguntan si es suficiente las facturas de Ploxy generadas como soporte de entrega de dotación. Correcto, sí es suficiente. Sin embargo, yo creo que como una sugerencia adicional, yo sí entregaría una carta adicional al bono diciéndole, o sea, especificando el trabajador, la fecha y poniéndole el monto, el entrego, este bono emitido por la empresa Ploxy, con el fin, si me entiendes, también incluir los fines, porque la norma pues también habla mucho de que el trabajador tiene que cumplir con ese fin de, 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 de usar su dotación correspondiente, de manera que a mí sí me parece importante que nosotros entreguemos también el acta y lo anexemos a los recibos. Muchas gracias por esa sugerencia muy pertinente. Y más en este momento, insisto yo. ¿Los call centers deben entregar dotación, Lina? Nuevamente, dependiendo de qué tipo de contratación estemos hablando. Muchas veces en los call centers, como hay tanta gente, pues puede ser que muchas veces existan contratistas o que en efecto pues yo tenga mi nómina con mis trabajadores que prestan el servicio o explotan el objeto social de la compañía. De manera que si, nuevamente, si existe un contrato de trabajo, yo estoy en la obligación y pues si se cumplen con los criterios anteriormente establecidos pues yo estoy en la obligación de entregarle a cualquier trabajador la dotación Ok, para el correspondiente soporte. gracias, Lina. Cuando la persona está incapacitada o en licencia, ¿aplica la entrega de dotación? Ahí, en efecto, y ahí me devuelvo a esta diapositiva porque la pregunta me parece importante. Si existe, por ejemplo, una suspensión del contrato, pues en efecto no. Yo, digamos, no estoy en la obligación de asumir la entrega de dotación. Si está en una licencia no remunerada, pues tampoco tengo, en cualquier licencia, perdón, no estoy en la obligación de remitirle a mi trabajador la entrega de la dotación. Perfecto, Lina. ¿Y cuál es el soporte legal de la dotación? ¿Bajo qué ley está soportada? La dotación está establecida digamos, regularizada en los artículos 230 a 235 si no estoy mal, del Código Sustantivo del Trabajo. De igual manera, pues obviamente existen múltiples conceptos por parte de los ministerios, del Ministerio de Trabajo, de Protección Social, que pues han hablado mucho respecto pues a la entrega de la dotación e incluso pues hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional que también pues han desarrollado en suficiencia el tema de la dotación. Pero para responder la pregunta, artículo 230 en adelante hasta 235 del Código Sustantivo del Trabajo. Muchas gracias, Lina, y a todos por las preguntas que realmente enriquecen muchísimo este conversatorio y obviamente da claridad a todos los que en este momento estamos conectados para poder tener una, como tú decías, una buena trazabilidad y garantizar que efectivamente estamos entregando la dotación como debe ser. Muchas gracias, Lina, por todo lo que nos has dado en este espacio, por la claridad. Sabemos que hay más preguntas que les estaremos enviando. Igual volvemos a reiterar que cualquier asesoría, la información que podamos nosotros suministrarle desde Ploxy para
enriquecer obviamente esas inquietudes y conocimiento y garantizar que estamos cumpliendo la ley, pueden hacerlo a través del código QR o del link que nos están diciendo por ahí que no funciona, ya les enviamos pues cómo debe ser. Para finalizar, Lina, este gran espacio, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Qué nos dejarías? Danos como esos tipsitos, número uno, que no debemos fallar, pues, para que podamos cumplir con este requisito de ley que establecen y que sabemos que este año, por el incremento del salario mínimo, pues también tuvo un impacto importante en el número de personas que para el 2026 van o vamos a recibir la dotación. Sí, yo creo que mi recomendación más sincera es inicialmente que realmente pues nosotros tengamos una planeación anticipada, que desde inicios del año nosotros revisemos cuál es el censo y pues la actualización de los trabajadores que van a ser beneficiarios de esta prestación, y que tengamos muy claro pues cuál va a ser la logística y la forma de entrega de todas nuestras, pues, de las tres dotaciones que hay que entregar en las tres fechas del año. Y sí, pues que exista mucho orden respecto también a las entregas. Entonces, no solamente que nosotros pues contemos con el censo, la actualización, con la planeación, sino que cuando ya se ejecute, pues realmente seamos muy juiciosos y muy ordenados con las actas y todos los comprobantes que podamos recolectar al respecto para evitarnos pues el día de mañana dolores de cabeza. De igual manera, para mí es súper importante recomendarles siempre que cuenten con una asesoría, que los acompañen, y que pues estén muy claros respecto a cuáles son las obligaciones que tienen como empleadores. Muchísimas gracias, Lina, por todas esas apreciaciones y precisiones que nos has dejado el día de hoy. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos, por este espacio que ha sido muy nutrido por ustedes también, por todas las preguntas que nos hacen y esperamos que haya sido de mucha claridad para todos ustedes estas herramientas para tomar las mejores decisiones en la dotación del 2026. Insisto, algo que decía Lina, cuenten con nuestra asesoría si requieren también información de las sentencias y demás, con muchísimo gusto en el link que les dejamos en el chat y también en el código QR. Muchísimas gracias por su atención. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Chao, Lina.